Mi vida siempre ha transcurrido con normalidad. Piso pequeño, vecinos con niños ruidosos, un ascensor antiguo, olor a humedad en el pasillo y una vitalidad casi dispersa. Siempre suelo maquillarme en el espejo mientras me repetía de forma insaciable que era la más guapa del reino, sin mucho efecto en mi autoestima. Desde hacía tiempo me acompañaban más kilos de los que me gustaría, mucho tiempo, al igual que me acompañaba la idea de quitarlos, que siempre se quedaba solo en eso, en una idea. El trayecto al trabajo no era más glamuroso. Un metro lleno de gente, olor a sudor y desodorante barato, personas que no levantaban la mirada de sus teléfonos. Por cierto, soy Clara, tengo 43 años y trabajo como administrativa en una gran empresa. Parecía un martes normal, pero la realidad siempre tiene preparada una buena bofetada. Y entonces lo vi. No fue la primera vez, lo sé ahora, pero fue la primera vez que me di cuenta, como si hasta entonces él hubiera sido parte del decorado de la empresa, un nombre en mayúsculas en los correos, una silueta lejana atravesando pasillos que no eran para mí. Aquel martes, sin embargo, levanté la vista y algo se desordenó. Entró rodeado de gente, pero no parecía acompañado. Caminaba con una calma que no pedía permiso. Traje oscuro, gesto contenido, esa forma de mirar que no busca aprobación porque sabe que no la necesita. No sonrió, no saludó a nadie en concreto, simplemente estaba allí y todo se recolocó a su alrededor. Cuando sus ojos pasaron por mí, solo un segundo, quizá menos, sentí un golpe seco en el pecho. No fue deseo inmediato, fue algo más incómodo, una conciencia súbita de mí misma, de mi cuerpo sentado demasiado recto, de mis manos quietas sobre el teclado, de mi respiración, que se me quedó a medias. Lo sentí como una declaración de intenciones que no entendía su sentido. Bajé la mirada tarde, como si una parte de mí hubiera querido comprobar cuánto duraba. Después de eso, nada cambió y sin embargo, todo lo hizo. Seguí con mi trabajo, respondí correos, archivé documentos, pero algo se había abierto, una rendija peligrosa. Empecé a notarlo en detalles absurdos, en cómo afinaba el oído cuando se abría el ascensor de dirección, en cómo reconocía su voz sin escuchar las palabras, en cómo mi cuerpo reaccionaba antes que mi cabeza. No hablábamos, no me miraba más que a cualquier otra, y aún así, yo lo llevaba conmigo. Al principio me avergoncé, me dije que era una fantasía tonta, que todas necesitamos algo que nos saque de la rutina, que no significaba nada. Pero el pensamiento volvía, insistente, como una canción que no puedes dejar de tararear, aunque no te guste. Ahí fue cuando empecé a pensar en mí, porque esta historia, lo entendí después, no va solo de él, va de mí, de lo fácil que es obsesionarse cuando llevas años sin sentirte vista, sin sentir nada, cuando la palabra deseo se ha convertido en solamente eso, una palabra. ¿Cuánto te cuesta encontrar el significado de la palabra pasión en tu cabeza por su increíble falta de práctica, teniendo que rebobinar demasiado en tus recuerdos para vislumbrar esa sensación? Soy una mujer normal, terriblemente normal, de esas que no llaman la atención al entrar en una sala, pero que tampoco pasan desapercibidas del todo. Tengo 40 y tantos, un cuerpo que ha aprendido a no ocupar demasiado espacio y una vida construida a base de «es suficiente». Trabajo como administrativa desde hace años. Soy buena en lo que hago.
responsable, ordenada, de las que sostienen la estructura sin figurar en la foto. Si falta un día, se nota. Si estoy, nadie lo agradece. Y yo me acostumbré a no esperar demasiado. Vivo sola, no porque lo haya elegido siempre, sino porque así se fue dando. Las relaciones que tuve pasaron sin pena ni gloria. Me quisieron a su manera. Yo me dejé querer sin hacer ruido. Nunca fui la mujer que descoloca, la que provoca decisiones impulsivas. Fui cómoda, la que entiende, la que no exige, y eso confieso que me atormentaba a veces. Y cuando me dejaron, lo acepté con una tranquilidad que ahora me parece sospechosa. Mi autoestima no está rota, está gastada, como algo que se ha usado tanto que ya no brilla. No me odio cuando me miro al espejo, pero tampoco me deseo. Por eso aquella mirada me hizo tanto daño, porque no fue seducción, fue posibilidad. La posibilidad de ser algo distinto durante un segundo. Empecé a preguntarme qué veía él cuando me miraba. Si veía algo, si notaba mi silencio, mi forma de observarlo todo desde un segundo plano, mi forma de trabajar, mi forma de ser eficiente e imprescindible. Al fin y al cabo, yo mantenía los cimientos de la empresa, aunque sé que eso no es cierto. Me gustaba aumentar mi poder en mi cabeza para intentar acercarme a su estatus. Ridículo, lo sé. Durante semanas no pasó nada, hasta que pasó un error en un informe importante, una cadena de correos mal enviada. Su asistente me pidió que subiera a la última planta para aclararlo. Nada excepcional, nada personal. Y aún así, el ascensor me pareció una confesión. Su despacho olía a control, a orden, a algo peligrosamente masculino. Él estaba de espaldas cuando entré. No se giró enseguida. Habló como si ya supiera que yo estaba allí. Me disculpé. Mucho. Demasiado. Siempre lo hago. Convertí perdón en mi apellido, en mi nombre, en mi sombra, como siempre quería complacer. Cuando por fin me miró, no hubo rastro de amabilidad innecesaria, solo atención, una atención que no invitaba, pero tampoco expulsaba, hasta que habló. No cruces líneas que no existen. No fue un rechazo explícito, fue peor, fue una colocación exacta en mi sitio. Salí de allí temblando, avergonzada por algo que no había ocurrido y deseando que ocurriera. La segunda vez fue más clara. Yo busqué el encuentro, cometí ese error. Sabía que era la única manera de sentir su presencia, algo que me excitaba un poco. Yo forcé la excusa. Sabía que ese día volverían a llamarme, volvería a subir para escuchar una reprimenda. Eso me daba igual. Lo cierto es que lo vería y puse toda la carne en el asador. Busqué en Google infinidad de palabras, outfit sensual, cómo me visto para impresionar a mi jefe, cómo vestir para impresionar a mi jefe y otras muchas que me dan cierta vergüenza escribirlas. Lo cierto es que hice un Frankenstein con todo lo que encontré y lo que tenía y construí algo que no me desagradaba, quizás por la capacidad de autoengañarse o porque aún había algún tipo de fuego en mis entrañas. Esa mañana descubrí que esos kilos que odiaba no estaban tan mal distribuidos. Tenía un trasero bien puesto, un vientre casi plano y dos buenas razones, algo que agradecer a mi madre, Margarita. En alguno de esos videos que vi, siempre se sugiere llevar una camisa ajustada que realzara mis atributos y varios botones desabrochados. También hablaban de los labios rojos
y de llevar gafas por no sé qué arquetipo que a los hombres los seduce. Entré a su despacho como una reina. Había ensayado varias veces la entrada, el paso, los movimientos. Recuerdo que me puse tacones y que había olvidado a dominarlos, por lo que casi tuve un traspiés. Me recoloqué rápidamente y adopté la pose que había ensayado. Los pies a una altura de los hombros, el peso viciado levemente hacia la pierna derecha, espalda recta, pecho fuera y un brazo en jarras. El otro permanecía estirado. Me miró, esbozó una leve sonrisa y cuando me dijo «no», mirándome a los ojos, algo dentro de mí se quebró con un sonido seco. Aunque se pasó varios minutos hablando sobre mi error, no escuché nada más. Aquella noche lloré por mí. Era miércoles. También lloré jueves y viernes. Sábado lloré con motivo, maldiciéndome por no poder vivir otro diario de Noah. El domingo lo pasé autoconvenciéndome de que era un capullo, que seguramente su vida era miserable y que no merecía mi presencia. Pasó una semana, o quizás 2, no lo sé. Lo cierto es que esa noche de noviembre no esperaba que un sonido la desgarrara. De repente sonó el teléfono. Eran las 00:24 de un sábado, que por supuesto pasaba en casa viendo la tele. Mis amigas hacía tiempo que eran madres y no tenían tiempo para salir, y a mí me daba demasiada vergüenza salir sola. Era un número oculto. Por un momento pensé que sería alguna teleoperadora que busca tu contrato. Pero a esas horas, a las 00:24, no tenía sentido. Contesté por pura curiosidad y porque era lo más estimulante que había pasado en mi vida en los últimos días. Me mantuve unos instantes callada. «¿Quién es?», dije, con una voz miedosa. «Clara», dijo su voz, «tenemos que hablar». Y supe que nada de esto iba a ser sencillo, ni correcto, ni seguro. No colgué enseguida. Me quedé mirando la pantalla del móvil como si fuera a explicarme algo más, como si el número oculto fuera a reaparecer con una aclaración, una disculpa, una salida digna. Nada, solo mi reflejo tenue en el cristal de la ventana de la cocina, el mismo de siempre, y, sin embargo, distinto. Tenemos que hablar. No quiero, no si puedes, no cuando te venga bien. Tenemos. Esa palabra me acompañó toda la noche. Me metí en la cama sin desvestirme del todo. No dormí, o dormí mal, con un sueño fragmentado, lleno de escenas inconclusas, su despacho a oscuras, su voz demasiado cerca, mi nombre dicho de otra forma. El lunes siguiente fui a trabajar como siempre. Llegué 10 minutos antes. Café, solo. Ordené la mesa. Respondí correos. Nadie notó nada raro. Nadie podía notar que por dentro yo estaba hecha de una expectativa incómoda, de miedo apretado contra deseo. Al segundo día empecé a pensar que me lo había imaginado, que quizá había sido una llamada profesional, un malentendido, algo que no tenía nada que ver conmigo como mujer, solo conmigo como pieza funcional. Me aferré a esa idea porque era más segura, menos peligrosa. Al tercer día, su asistente apareció junto a mi mesa. «Clara, ¿puedes subir un momento a dirección esta tarde?», dijo con naturalidad. «A última hora». Asentí, sonreí. Por dentro, algo se tensó como una cuerda demasiado estirada. Pasé el resto del día en un estado extraño.
No era nerviosismo puro, era una mezcla de alerta y anticipación, como si mi cuerpo supiera algo que mi cabeza aún intentaba negar. Me descubrí revisando mi aspecto en el baño más veces de lo habitual. Nada exagerado, nada evidente, solo pequeños gestos, soltarme el pelo, volver a recogerlo, aplicar un poco de color en los labios, quitarlo, volver a ponerlo. No quería parecer invisible, tampoco quería parecer desesperada, aunque de hecho lo estaba. El ascensor volvió a ser una confesión silenciosa. Subía lento, implacable, como si me obligara a pensar en cada piso que dejaba atrás. Cuando se abrieron las puertas, la planta estaba casi vacía. La luz era más tenue, más seria. Su asistente me indicó la puerta del despacho y se marchó. Llamé una sola vez. «¿Pasa?» Su voz sonó igual que siempre, segura, controlada, como si no hubiera pasado una semana, como si no hubiera dicho mi nombre al teléfono. Entré. Estaba de pie, junto a la mesa, sin chaqueta, camisa arremangada, el gesto concentrado de alguien que toma decisiones difíciles sin dramatizarlas. Levantó la vista al verme, me sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario. «Gracias por subir», dijo. No supe qué responder. Asentí, me quedé de pie, esperando instrucciones, como siempre. Él lo notó. «Siéntate, Clara». Mi nombre en su boca volvió a desordenarlo todo. Me senté en la silla frente a su escritorio, demasiado cerca, o quizá demasiado lejos. Él rodeó la mesa con calma y se apoyó en el borde, de frente a mí. No se sentó, se quedó de pie. No quería ponerse a mi altura, o quizá quería otra cosa. «La semana pasada fui claro contigo», dijo. Tragué saliva, asentí de nuevo. «Sí», y aún así hizo una pausa. No he dejado de pensar en ello. El aire cambió, no de forma evidente, pero lo sentí, como una presión suave en el pecho. «No porque hicieras nada incorrecto», continuó, «sino porque detecté algo que no esperaba». Levanté la vista despacio. No quería parecer ansiosa, no quería parecer vulnerable, pero lo era. «¿El qué?», pregunté. Me observó con una atención distinta, menos distante, más peligrosa. «Tu forma el otro día», dijo, «era distinta, con fuerza. Noté tu intención y me sorprendió. Sentí calor en la nuca, vergüenza, una punzada de algo parecido al orgullo. No deberíamos estar teniendo esta conversación», añadió. Mi corazón latía demasiado rápido y, aún así, no me levanté. «Lo sé», susurré. Él respiró hondo, como si estuviera midiendo cada palabra. «Por eso te llamé», dijo, «para dejar claro que esto no va a ninguna parte». Aquella frase debería haber sido el final, debería haberme roto, pero había algo en su tono, algo que no sonaba a cierre, sonaba a advertencia. «Y aún así me has hecho subir», dije, antes de poder detenerme. Se hizo un silencio espeso. «Sí», admitió, «y eso dice más de mí de lo que me gustaría». Me miró como si me evaluara por primera vez sin filtros, como si yo hubiera dejado de ser una administrativa para convertirme
en una variable incómoda. «Dime algo, Clara», preguntó. «¿Sabes exactamente lo que estás deseando que ocurra aquí?» No contesté, porque la respuesta me daba miedo, porque ponerle palabras lo haría real. Él se acercó un poco más. No me tocó, no hizo falta. Su presencia llenó el espacio entre los dos. «Si cruzamos un paso», dijo en voz baja, «no habrá marcha atrás. Y tú...» Su mirada se suavizó apenas. «No pareces alguien que salga ilesa de ese tipo de cosas». Aquello me atravesó. «No soy tan frágil», respondí, aunque una parte de mí dudaba. «No», dijo, «pero eres honesta y eso es peor». Se enderezó, volvió a colocar distancia entre nosotros. El control regresó a su postura, pero no del todo. «Vete a casa», ordenó. «Piensa, si mañana sigues queriendo esto, hablaremos». Me levanté despacio. Las piernas me temblaban. No supe si por el rechazo aplazado o por la posibilidad abierta. Antes de salir, me giré. «¿Y tú?», pregunté. «¿Vas a pensar?». Me sostuvo la mirada un segundo largo. «Yo llevo pensándolo desde que te diste la vuelta aquel martes». Salí de allí con el pulso desbocado, sabiendo que acababa de empezar algo que no sabía cómo terminar y que por primera vez en mucho tiempo no quería hacerlo bien. Esa noche no pensé. Lo intenté, claro. Me senté en el sofá con la luz encendida, el móvil boca abajo, como si así pudiera evitar que su voz volviera a salir de la nada. Me obligué a repasar argumentos sensatos, la jerarquía, el riesgo, la vergüenza futura, mi lugar, todo lo que siempre había usado para no salirme del camino. Pero no funcionó, porque no era una decisión lógica, era algo más primitivo, más antiguo, una parte de mí que llevaba demasiado tiempo dormida y que, al despertar, no estaba dispuesta a negociar. Me desnudé despacio, sin prisa, como si alguien me mirara. Me metí en la cama y cerré los ojos. Su despacho volvió a aparecer, su forma de pronunciar mi nombre, la pausa antes de hablar, esa manera de advertirme sin protegerme. «No pareces alguien que salga ilesa». Me toqué el cuello, apenas, un gesto inconsciente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No seguí, no hacía falta. Mi cuerpo estaba despierto sin necesidad de nada más. A la mañana siguiente, no dudé. Me vestí con algo que conocía bien. Un vestido sencillo, oscuro, que no gritaba, pero que insinuaba lo suficiente, y desabroché un botón más. Tomé la decisión de que siempre sería una más en todo. Ropa de mujer que no busca atención, pero sabe que la recibirá. Me miré al espejo un segundo más de lo habitual, no para juzgarme, para reconocerme. En la oficina, todo siguió igual. Correos, llamadas, teclados, la vida de siempre. Pero yo estaba distinta, más tensa, más consciente de mi cuerpo en el espacio, de cómo caminaba, de cómo respiraba. A las 11 en punto, su asistente volvió a aparecer. «Dice que pases cuando puedas». No dijo el Señor, no dijo el CEO, dijo, dice, como si ya no hiciera falta nombrarlo. Subí sin pensar. El ascensor no me dio tiempo a arrepentirme. Esta vez, cuando entré en su despacho, él estaba sentado. Me esperaba. No fingió sorpresa, no fingió distancia. Me miró como si ya supiera la respuesta. «¿Has venido?», dijo.
Sí, no añadí nada más, no me disculpé, no me justifiqué. Eso pareció gustarle. Cierra la puerta. Lo hice. El sonido fue suave, casi respetuoso, pero algo quedó fuera. El mundo, la oficina, la versión de mí que funcionaba sin sentir. Se levantó despacio, rodeó la mesa, se detuvo a 1 metro de mí, demasiado cerca para ser profesional, demasiado lejos para ser íntimo, la distancia exacta para que doliera. «Dime una cosa, Clara», dijo en voz baja. «¿Qué crees que ves cuando me miras?» La pregunta me desarmó, porque no esperaba que quisiera saber. Tragué saliva. «Veo...» empecé, y me detuve. «Veo a alguien que no duda», asintió levemente. «¿Y qué te provoca eso?» Levanté la vista. Ya no tenía sentido fingir. Ganas de dejar de hacerlo yo. El silencio fue denso, cargado. Él no sonrió. Sus ojos se oscurecieron apenas. «Eso es peligroso», dijo. «Lo sé. Para ti». «También lo sé». Se acercó un paso más. Sentí su presencia como una presión constante, firme. No me tocó. No todavía, pero mi cuerpo reaccionó igual. «No soy un hombre que juegue», dijo. «Y tú no eres una mujer que soporte ser un juego». Su mano se levantó, dudó, se quedó a centímetros de mi brazo. «Si sigo», continuó, «no será suave, no será romántico, será intenso». Un temblor me recorrió entera. «No busco suavidad», susurré. «Busco sentir algo de verdad». Me tocó solo el brazo, la piel desnuda, un contacto firme, seguro, que me hizo contener la respiración. Su pulgar presionó apenas, como si comprobara que yo era real. «Mírame», ordenó. Lo hice, y en su mirada ya no había advertencias, había decisión. «Esto no sale de aquí», dijo. «No eres una historia que contar, eres una responsabilidad». «No quiero ser protegida», respondí. «Quiero ser elegida». Su mano subió un poco más, hasta mi hombro. Sentí el peso de su atención, de su cuerpo inclinado hacia el mío. «Joder», murmuró, casi para sí mismo. Ese taco suave, inesperado, me atravesó el vientre como una descarga. «No sabes lo que haces», añadió. «Sí», dije. «Por una vez». «Sí». Su otra mano se apoyó en la puerta, cerrándola aún más. No me besó, no todavía. Su rostro estaba demasiado cerca, su respiración rozaba la mía. «Estás temblando», observó. «No es miedo». «No», concedió, «es anticipación». Sus dedos rozaron mi clavícula, apenas, el gesto más mínimo, y aún así sentí que me ponía muy cachonda de una forma que me avergonzó y me enorgulleció a la vez. «Si cruzamos esto», dijo, «no podrás volver a mirarme igual». «No quiero hacerlo». Se inclinó un poco más, su boca tan cerca que casi dolía no sentirla. Y justo cuando creí que iba a besarme, se detuvo. «Quítate el abrigo», ordenó. Despacio. Mis manos obedecieron antes que mi cabeza, y su mirada, oscura y fija, prometía algo que ya no sabía si quería frenar. Me quité el abrigo como si fuera una confesión. Despacio, tal y como había dicho.
no porque me lo ordenara, aunque lo había hecho, sino porque algo en su mirada exigía atención plena. Dejé la prenda sobre la silla, sin apartar los ojos de los suyos. Sentí el aire más frío en los brazos. O quizá era yo, que estaba demasiado caliente. No se movió. Me observó como si cada gesto mío confirmara una teoría peligrosa. «Así», dijo, «no te escondas». No sabía que me estaba escondiendo hasta que lo dijo. Di un paso hacia él sin pensarlo. Me detuve cuando sentí el borde de la mesa rozarme la cadera. Él estaba a un palmo. Podía contar las sombras de su barba, el pulso tranquilo en su cuello. Olía a algo limpio, caro, contenido, control. «Si ahora te digo que te vayas», murmuró, «¿te irías?». La pregunta me dolió más de lo que debería. «Sí», respondí, «pero no sería honesto». Eso pareció arrancarle una sonrisa mínima, casi imperceptible. «Eso es lo que más me inquieta de ti», dijo. «No sabes mentirte». Alzó la mano y me apartó un mechón de pelo del rostro. El gesto fue íntimo, sin ser tierno, medido, preciso. Sentí un vuelco bajo el ombligo. Tragué saliva. «Mírame cuando te toco», ordenó en voz baja. Lo hice. Sus dedos recorrieron la línea de mi mandíbula, lentos, como si memorizara una forma que no pensaba olvidar. No había prisa, no había torpeza. Cada contacto era una pregunta silenciosa a la que mi cuerpo respondía antes que mi cabeza. «Estás preciosa cuando no te disculpas», dijo. Esa frase me desarmó más que cualquier caricia. Se acercó un poco más, lo suficiente para que mi pecho rozara el suyo al respirar. No me besó, se quedó ahí, castigándome con la cercanía. Sentí su mano descender por mi brazo, detenerse en mi muñeca. Me tomó la mano, firme, me colocó la palma sobre su torso, justo donde el latido era innegable. «Esto es lo que pasa cuando me miras así», susurró. «Me sacas del control». Sentí su corazón bajo mis dedos, constante, fuerte. El contraste con mi pulso acelerado me mareó un poco. «Y tú», añadió, «te pones muy cachonda cuando dejas de pensar». El rubor me subió al rostro. No aparté la mano. «No uses palabras que no puedas sostener», le advertí, con una valentía que no sabía que tenía. Sus ojos brillaron, algo oscuro, algo satisfecho. «Créeme», dijo, «la sostengo». Me soltó la muñeca y apoyó ambas manos a mis lados, atrapándome contra la mesa sin tocarme del todo. Su cuerpo imponía una frontera deliciosa. Sentí la presión en los muslos, en el abdomen. La respiración se me volvió irregular. «Quiero que entiendas algo», continuó. «Si sigo, no será para hacerte sentir especial, será para hacerte sentir mía durante el tiempo que dure». El vértigo fue inmediato. «No busco promesas», respondí. «Busco verdad». Su frente se apoyó en la mía. Cerré los ojos un segundo. Sentí su respiración mezclarse con la mía. Sus labios rozaron apenas la comisura de mi boca. No fue un beso, fue peor. «Entonces, no cierres los ojos», dijo. Los abrí. Su boca descendió por mi mejilla, lenta, deliberada, hasta el cuello. Aspiró suave, como si quisiera memorizarme. Gemí sin sonido. Sentí su mano deslizarse por mi espalda, firme, guiándome. Mi cuerpo se arqueó sin pedírselo. «Joder», murmuró de nuevo.
No sabes lo fácil que sería perderme aquí. No te pierdas, susurré. Elígeme. Se apartó lo justo para mirarme. Su expresión era una mezcla peligrosa de deseo y contención. «Todavía no», dijo. «Quiero que llegues entera». Desabrochó el primer botón de mi vestido, solo uno. El gesto fue lento, casi ceremonial. Sus dedos rozaron mi piel al hacerlo. El aire frío me arrancó un escalofrío. «Cuando te quite el siguiente», añadió, «ya no habrá vuelta atrás». Se detuvo, me sostuvo la mirada. El silencio vibraba entre los dos, y yo, con el corazón desbocado y el cuerpo en vilo, asentí, porque ya estaba dentro. El segundo botón tardó en caer, no porque sus dedos dudaran, sino porque él quería que yo sintiera cada segundo de espera. Su mano se quedó quieta sobre mi pecho, sin tocarlo del todo, como si midiera mi respiración, como si escuchara algo que solo él podía oír. «Respira», dijo en voz baja. Lo hice mal, demasiado rápido. Sonrió apenas, esa sonrisa que no era amable, sino consciente, y entonces, con una lentitud casi cruel, desabrochó el siguiente botón. El vestido se abrió un poco más, no lo suficiente para mostrarme, lo suficiente para que yo me sintiera expuesta. «Así», murmuró, «justo ahí empiezas a perder el control». Su mano descendió por mi esternón, firme, abierta, recorriendo la piel descubierta sin prisa. No buscaba provocar, lo conseguía sin esfuerzo. Cada centímetro que avanzaba era una renuncia mía a algo que ya no quería sostener. «Mírate», ordenó, inclinando un poco la cabeza. No entendí hasta que me di cuenta del reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Mi imagen difusa, el vestido abierto, el pelo algo desordenado, los labios entreabiertos. Una mujer que no reconocía del todo y que, por primera vez, no me resultaba ajena. «No pareces la que pide permiso», dijo. «Pareces la que espera ser tomada en serio». Esa frase me hizo estremecer. Se acercó más, tanto que sentí el calor de su cuerpo sin necesidad de contacto. Sus dedos rozaron mi cintura, se detuvieron ahí, como si evaluaran. Yo no me moví, no retrocedí, no avancé. Me dejé leer. «Levanta los brazos», dijo. Obedecí. El gesto fue íntimo, vulnerable. Él aprovechó para deslizar el vestido por mis hombros, despacio, sin terminar de quitármelo. La tela se quedó atrapada en mis brazos, como una promesa a medias. Sentí el aire en la piel, sentí su mirada recorriéndome sin prisa. «¡Joder!», susurró. «Eres mucho más de lo que crees». Sus manos volvieron a mí, esta vez con más decisión. Me sostuvo por la cintura, firme, acercándome a él hasta que ya no hubo espacio para la duda. Mi pecho rozó el suyo. Sentí la tensión contenida en su cuerpo, el esfuerzo por no ir más rápido. «Dime que pare», dijo. «Ahora». No pude. «Entonces, no me mires así», añadió, «porque me lo pones muy difícil». Su boca encontró la mía por fin, pero no fue un beso suave, fue contenido, medido, un roce que prometía más de lo que daba. Sus labios se separaron de los míos antes de que pudiera perderme del todo. «No todavía», repitió. «Quiero que esto te dure». Me giró con cuidado, apoyándome de espaldas contra la mesa. Sentí la madera fría contrastar con mi piel caliente. Sus manos subieron por mis brazos, despacio, hasta mis hombros. Sus labios bajaron por mi cuello, dejando besos que no eran besos,
sino marcas de intención. Gemí. Esta vez no lo contuve. Eso, dijo. No te calles. Sus dedos recorrieron mi torso, explorando sin prisa, sin entrar en territorio explícito, pero dejándome al borde de algo que ya no sabía nombrar. Mi cuerpo reaccionaba solo. Mi cabeza iba muy atrás. Mírame, ordenó de nuevo. Lo hice, y en su mirada vi algo que me desarmó del todo. No superioridad, no condescendencia, sino deseo. Oscuro, firme, elegido. No sabía que podía sentirme así, susurré. Porque nunca te habías permitido llegar hasta aquí, respondió. Sus manos se detuvieron, me sostuvo ahí, suspendida, respirando agitada, con el vestido a medio caer y el cuerpo ardiendo. Y ahora, añadió, vamos a parar un segundo. La frustración fue inmediata, dolorosa. ¿Por qué? Pregunté, sin poder ocultarlo. Se inclinó hacia mí, apoyó la frente en la mía. Porque si sigo, dijo, no voy a querer parar. Y quiero que recuerdes este momento. Quiero que lo desees, incluso cuando no esté. Se apartó apenas, lo justo para que el vacío doliera. Mañana, susurró, aquí. Más tarde, me recolocó el vestido con cuidado, demasiado cuidado, como si quisiera dejarme intacta, solo por fuera. Vete a casa, dijo, y no intentes calmarte. Me soltó, y cuando salí de ese despacho, con las piernas temblando y la cabeza llena de él, supe que lo peor no era lo que había pasado, era todo lo que aún no. No dormí, ni siquiera lo intenté. Me tumbé en la cama con la ropa todavía puesta, los botones del vestido cerrados por manos que no eran las mías y el cuerpo ardiendo como si me hubieran dejado encendida a propósito. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía, su forma de mirarme sin tocarme, de tocarme sin concederme nada del todo. No intentes calmarte. Joder, no sabía si lo había dicho como una orden o como una promesa. Al día siguiente, todo me resultó irreal. La calle, la gente, los ruidos. Yo caminaba con una tensión constante entre las piernas, con una sensibilidad absurda en la piel, como si cualquier roce pudiera delatarme. Me sentía expuesta sin estar desnuda, deseada sin que nadie lo supiera. En la oficina, nadie notó nada. Nadie nunca nota nada en mí. A las 7:30, la planta estaba casi vacía. La luz artificial lo volvía todo más íntimo, más peligroso. Subí sin que nadie me acompañara. Esta vez no hubo llamada, no hubo aviso. La puerta de su despacho estaba entreabierta. Entré. Él estaba allí, sin chaqueta, sin prisa, como si hubiera estado esperándome exactamente así. «Cierra», dijo. Lo hice. El clic de la puerta sonó más definitivo que cualquier palabra. No habló enseguida. Me miró de arriba abajo, lento, sin disimulo, no como un jefe, como un hombre que recuerda perfectamente cómo dejé su despacho la noche anterior. «No has dormido», observó. «No», admití. «Se nota». Se acercó. Esta vez no midió la distancia. Me tomó de la cintura con una mano firme y me atrajo contra él sin pedir permiso. El contacto fue directo, caliente, real. Gemí al sentirlo. No lo evité. «Así me gustas», murmuró. «Sensible». Su boca fue directa a la mía. Esta vez no hubo contención. El beso fue profundo, lento, sucio de intención. Me sostuvo la cara con ambas manos, obligándome a sentirlo todo.
Le devolví el beso con hambre, con ansiedad acumulada, con una necesidad que ya no sabía esconder. «Joder», dijo contra mis labios, «te pones muy cachonda cuando me besas así». Me ardió el cuerpo entero. Mis manos subieron solas por su torso, notando la firmeza bajo la camisa, el calor contenido. Me guió, sin brusquedad, hasta apoyarme contra la mesa. Me separó los labios del cuello con besos que bajaban, que marcaban, que prometían. «Desnúdate», ordenó. Yo miro. El tono me hizo estremecer. Me quité el vestido despacio, como la primera vez, pero ya no había timidez. Había conciencia. Me quedé frente a él, con la ropa interior justa, la piel erizada, el pulso acelerado. Su mirada se oscureció. «Ven aquí». Me tomó del mentón, me levantó el rostro. Sus dedos bajaron por mi cuello, por mi clavícula, por el centro de mi pecho, sin entrar donde sabía que me haría perder el control. Tortura deliciosa, calculada. «Mírate», dijo señalando el reflejo del cristal. «Así es como te deseo». Me besó el cuello, el hombro, el borde del pecho. Mis manos se aferraron a su camisa. La abrí. Necesitaba tocarlo, sentirlo, confirmar que no era una fantasía. «Tranquila», susurró. «No te voy a dejar caer. Todavía». Me giró. Quedé de espaldas a él. Sentí su cuerpo entero contra el mío, su boca en mi cuello, su respiración lenta. Sus manos recorrieron mi torso, firmes, posesivas, sin prisa. Me arqueé contra él, gimiendo bajo. «¿Así?», dijo. «Justo así». Sus labios bajaron, besos marcados, húmedos, peligrosamente lentos. Cada segundo era una provocación, cada gesto una renuncia a la cordura. «Si sigo», murmuró, «te voy a desarmar del todo». «Hazlo», susurré, temblando. Se detuvo. El vacío fue brutal. Me giró para mirarme a los ojos. Su expresión era dura, tensa, excitada y contenida a la vez. «No hoy», dijo. «Hoy quiero que te vayas así, con el cuerpo encendido, con la cabeza llena de mí». «Eres cruel», susurré. Sonrió. «No», corrigió. «Soy paciente». Me besó una última vez, lenta, profunda, inolvidable. Luego apoyó su frente en la mía. «Esto ya no es una fantasía», dijo. «Es una cuenta atrás». Me arregló la ropa con cuidado, demasiado cuidado para alguien que acababa de dejarme temblando. «Vete», ordenó, «y no intentes olvidarme». Salí de allí con las piernas débiles, el deseo latiendo bajo la piel, sabiendo que ya no había marcha atrás, porque lo peor no era lo que habíamos hecho, era todo lo que estaba a punto de pasar.